What's up, cop? Are you nervous, man? Nervioso en Afganistán cuando tuvimos que infiltrar al ejército ruso. Estas son migajas. Afganistán. Mira, tú tienes que comprender que por estas tierras, ¿sabes? A estos bastardos no les tiembla la mano para matar a un cop, ¿no? Es que es confiar, brother. Es que es confiar. La trampa para los guerrilleros ya estaba rodando. Un camión lleno de droga y matones enviados por Jorge Ochoa. Yo mientras me imaginaba cómo iba a ser mi vida de papá. No sabes, estoy feliz, hermano. Siempre quise esto. Sí. Yo pensé que vos no querías tener ni familia, ni ajuiciarte, ni tener nada serio. ¿Y de dónde sacas eso? A ver. Es Isabel, la mujer de mi vida. Y voy a tener un hijo con ella, hermano. ¿Qué más puedo pedir? Isa estaba toda preocupada que por una cuestión de una sigla allá en la posada alemana. Que con una tal Cecilia, ¿te suena? Sí. Mírame. Vos y yo sabemos que esa peladita es bien complicada, ¿no? ¿Qué te digo, hermano? Ya sé que es una locura. Sí. Y te juro, por Dios, yo trato de controlarme, pero no puedo. No sé qué me pasa. Algo tengo mal. ¿Es en serio? Sí. Mira, yo a vos te conozco, ¿cierto? Lo sé todo, somos amigos. Y no quiero sonar cansón ni mucho menos. Pero, Nacho, tenés que cuidar a Isa. Es que la mamá de tu hijo. No vayas a tomar malas decisiones, ¿sí? Malas decisiones. Pues si la decisión ya está tomada, hermano. Isabel es mi mujer. Y punto. Y tiene a mi hijo. Sí. Ay, ya, hombre. Mejor dime tú. ¿Cómo vas con Judy? Judy, yo no quiero volver a saber de esa perra nunca en la vida. Es que, ¿sabes una cosa? Uno tiene que saber cuando se equivoca. Judy, ¿vos estás así por el paisa? Es muy difícil que nos volvamos a cruzar. Señorita Marcela, ya es hora de irnos. Ay, bizcocho. Gracias por todo. Cuídate mucho donde los Rodríguez, ¿oís? Cuídate. Vos también cuídate mucho, bueno. Listo. Ya sabes que para las que sea. Sí, vos también. Chao. Chao. Hotel Berrío, muy buenos días. Necesito saber si Joe Fernández me ha dejado algún mensaje o ha ido. Sí, perdón, ¿con quién hablo? Paul Thompson. Ay, disculpe, señor Thompson, la verdad, él no ha venido ni tampoco le ha dejado ningún mensaje. Y nadie ha reclamado la nota que yo dejé. Un momento. No, la verdad, no. ¿Desea que le colabore en algo más por si de pronto viene y le dejo algún recado? Por favor, dígale que estoy en Nueva York. Es importante. Claro que sí, con muchísimo gusto, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Paul. Paul, deberías estar en tu casa. ¿Cuándo llegaste? Acabo de llegar. Tomé varias conexiones de Colombia. Necesitaba salir de allá para que no me pasara lo mismo que le pasó a Justin. Lamento mucho la muerte de tu hijo. Pero vamos a encontrar los culpables y los vamos a hacer pagar. Carla. Aún no he hablado con ella.
¿Y Joe? ¿Sabemos algo de él? Nope. Missing in action. Qué clima tan más raro el colombiano. This is tropic, man. Pero, ¿sabes una cosa? Yo, de la razón sin que me preocupa más que el clima de este beautiful country. ¿Sabes? No entiendo por qué aún no nos interceptan. ¿Qué tú crees, Joe? ¿Será que el soplón no nos vio salir o qué? ¿Ah? Hey, man. Espero que tengan los... Ahí viene. La guerrilla ya había mordido el anzuelo. Pero el siguiente paso era tan riesgoso que seguramente terminaría en una masacre, de la cual no era fácil saber quién quedaría vivo. ¡Ya estoy! ¡Para, para! ¡Quieto! ¡Abajo, abajo! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo! ¡Qué grispa! ¡Bájate! ¡Qué gris! ¡Ya! ¡Look, ¡Quédate! ¡Qué gris! ¡Ya! ¡Dale! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Adelante! Sí, ok. ¡Hágale, hágale! Ok. ¡Oh! ¡Requisa! ¡Agárremelo, agárremelo! Ok. ¡Si se pone calzón de Ale, ¡vamos, al camión! Buenos días, mi vida. Mira. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué? El desayuno. Para la reina de esta distinguida hacienda, por favor. Qué exagerado eres, loco. Lo menos que te mereces, mi amor. Ay, Adivina qué es. Chilaquiles. Cristo santo. Con mucha salsa, ¿verdad, mi vida? Con hartísima salsa, por Ok. favor. Pollito. ¡Wow! ¿Queso? ¡Qué detallazo! Obvio que queso. Ahí está. Listo. Toma. Oye, ante todo, gracias. De nada, mi vida. Qué bonito. ¿Qué va a pasar con el camión, No pongas atención a eso, mi vida. Es mejor que no sepas. Pruébalos. No me gusta esto, Nacho. Vámonos de aquí. No quiero más pedos, amor. Mi vida. Yo sé. Y yo tampoco, créeme. Mira, no contigo y con este chamacón que está creciendo ahí adentro, ¿eh? Pero, mira, primero tenemos que encargarnos de esos tipos. Nos traen el ojo encima y no podemos estar tranquilos así, ¿eh? Así que prueba esos chilaquiles, que bastante trabajo me costó hacerlos. Bueno. A ver si te gustan. Necesito que me explique cómo es posible que la agencia no usó sus contactos y nos dejó a Joe, a mi hijo y a mí solos. Paul, please. Quedamos en manos de los malditos narcos. Un jovencito que estaba trabajando con la agencia murió y no les importó. Nos mandaron como carne de cañón. Entiendo tu dolor, Paul. No entiendes mi dolor. No entiendes nada porque no tienes hijos y no diste tu vida entera a una institución que después dejó solo para morir. Sabías que la operación era peligrosa. Sabías que no teníamos ayuda local. Y también sabías que la policía de Medellín era corrupta. ¿Y la nuestra? Nadie hizo nada. Tú eres responsable por la muerte de mi hijo. Paul, tu hijo estaba en negocios ilícitos. Aceptamos tu propuesta de infiltrarlo para evitar enviarlo a la cárcel. Tú sabías en lo que se estaba metiendo. Nosotros no lo obligamos a nada. Ustedes no perdieron nada. Yo perdí a mi hijo. A mi único hijo. I'm so sorry, Paul. Voy a llamar a Washington para que presione al gobierno colombiano y encuentren los responsables. Good luck with
pilas. ¿Ah? Justin. ¿Se quedó abajo? ¿Me quieren dar una sorpresa? Paul. Paul. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Justin? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? Yo, compañero, ¿cómo lo vio? Le traje la merca. Y le traje comida para los marranos también, güey. Bien, bien, compañero. Ahora hay que llamar al varoncito y negociar. Oiga, hermano, yo sí me estoy muriendo de las ganas de verle la cara al güey ese cuando lo llame de su propio radio. No, me les va, bienvenidos. Pero tráigalo. ¡Radio! Ay, ay, ay. Bueno, su labor hoy es llamar a su jefe y le va contando cómo le está yendo acá. Yes. Ok. ¿Qué hubo, pelos? Bajando, corra la papa. R1 para R7. Cambio. Es Drake. for R7. Espérate. ¿Será que esto se... pilas? Vamos a ver. ¿Qué hubo, Drake? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el encargo? ¡Aló! ¿Qué hubo, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué hubo, hijo de la chica? ¿Qué le hiciste a mi mercancía, No, hermano. Acá nomás está confiscada, así se llama eso. Ay, papi. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Eso está por verse. Eres un lacrán. ¿Qué quieres? Plata. ¿Qué más? $500,000. Hoy, moneda colombiana por la tarde, ¿le quedó claro? No entiendo, lacrán. De verdad no entiendo por qué haces esto, Vea, mijo, si se va a poner en esos términos, también nos toca a nosotros ponernos así. Entonces, le mato el par de cerdos que me traje. Le quemo el camión y le quemo su mercancía, ¿le parece? ¿Sí entendió? Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.